ahí, Nadia, estás ahí, Edgardo, estás ahí, por lo menos ponen un guiño. Hola Fabiana Musina, bienvenida, ¿sí? Eh, Mónica, ¿estás ahí? ¿Mm? Hola, ¿qué Bien, tal? bien, Mucho gusto. bienvenida, Mónica. Bueno, un gusto también para nosotros. Andrea, Gracias. ¿estás ahí? Pamela, si nos van confirmando, por favor, para saber quién está participando, porque por ahí hago referencia a alguno de ustedes. Nadia, ujú, Edgardo, bueno, bien, y acá está Sandra Sendoya. Y acá Bien, Andrea saludó en el chat. bien, Andrea, bienvenida. Bueno, muy bien. Hace bueno, muchos años yo estudié en computación científica y una de las primeras carreras que se hacían en la Universidad de Buenos Aires. Estoy hablando de hace más de cerca de 40 años atrás, así que saquen las cuentas, 40 años atrás. Y había una materia que particularmente me gustó mucho, que era bastante novedosa y que ahora, por supuesto, es muy popular con el chat GPT. Y ya saben a qué me refiero, ¿no es cierto? Inteligencia artificial, ¿no? En ese momento, imagínense, ¿no? Los primeros desarrollos en computación ya estábamos haciendo trabajos casi en la parte de posgrado de la formación en sistemas expertos e inteligencia artificial, sistemas expertos. Miren qué interesante, ¿no? Y en ese momento, eh, esto lo cuento muchas veces en la formación, pero precisamente porque me dejó huella, me quedó anclado, como decimos en programación neurolingüística. Se estaba estudiando a un hombre, ¿m? Que se estaba por jubilar en Estados Unidos, que se dedicaba a arreglar los motores de una locomotora. Ustedes saben lo que es arreglar un motor de un auto y saben lo que costoso que puede llegar a resultar arreglar un motor de un auto. Imagínense lo costoso que puede resultar arreglar el motor de una locomotora. Y este hombre que trabajaba en la General Electric se la pasaba viajando de una punta al otro del país a cada uno de los talleres que tenía montado esta empresa, porque él sabía dónde, dónde intervenir sobre el motor. Pero resulta que se estaba por jubilar. Se estaba por jubilar y, claro, la empresa también había invertido mucho en él durante muchos años. Y eso, ¿cómo poder hacer que toda esa sabiduría, ese saber que había amasado a través de sus experiencias este hombre quede en la empresa? ¿Mm? Y ahí tiene que ver la inteligencia artificial. O sea, la persona sabía con cierto grado de certeza, así se maneja, por lo menos en esa época, se manejaban con grados de certeza, que nosotros le llamamos intuición, dónde tener que abrir ese motor. ¿Mm? Entonces se hizo todo un programa con árboles de decisiones, con grados de certeza, donde reflejaba esa Tengo cómo intuición contestarle. ¿sí? Esa intuición que tenía la persona, ¿m? Y se llevó un programa. Entonces, la mente de esa persona estaba en cada uno de los talleres a los que él iba antes viajando, ¿sí? Y seguramente él debe haber seguido colaborando con la empresa, sin embargo, toda esa información de base, de que frente a determinados indicadores del motor de la locomotora, le preguntaban al programa, como quien habla ahora con el chat GPT, ¿sí? Y el programa le decía, mira, probablemente este problema acá, acá o acá, ¿sí? Entonces, ese saber, ¿m? Esa forma de extraer esa experticia, tiene que ver mucho con la programación neurolingüística. La programación neurolingüística le interesa, ¿sí? Que nosotros podamos aprender de los que saben. Pero no solamente eso, sino que la programación neurolingüística, ¿sí? Nos da la posibilidad de que nosotros podamos aprender a conocernos. Por eso la programación neurolingüística habla de modelos del mundo. Cada uno de nosotros habitamos, ¿sí? Una forma particular
de entender la vida. Cada uno de nosotros tenemos una forma de percibir la vida. Cada uno de nosotros tenemos una forma de explicarnos la vida. Cada uno de nosotros tenemos una forma particular de sentir la vida, de imaginarla y de actuarla. ¿M? Podríamos decir que estas configuraciones psicofísicas emocionales, ¿sí? Y espirituales, si quieren, son como las huellas dactilares en cada uno de nosotros. Son como esas huellas a esa instancia, ¿sí? A esa instancia. Bien, quisiera, antes de hablar, y para que esto no sea un monólogo, los invito a que hagamos un ejercicio que siempre lo hago en estas demostraciones, y para eso es importante, ¿sí? Que nos pongamos de pie. Es un momentito, pero esto nos va a dar una idea de hacia dónde voy con lo que estoy diciendo. Entonces nos ponemos de pie. ¿Mm? Los que no me están viendo, yo no los puedo ver, ¿sí? Le invito a que hagan la experiencia. La PNL es eso, nosotros tenemos que ir viendo que lo que vamos a aprender tenga un impacto en nuestro sistema nervioso, porque la PNL saca información del sistema nervioso y cómo el sistema nervioso se expresa, tanto internamente como externamente. Entonces, bueno, vamos a mantener el cuerpo hacia adelante y una de las dos manos, las que ustedes elijan, manteniendo el cuerpo hacia adelante, lo van a llevar hacia atrás. ¿Mm? Bien. Y llévenlo hasta el punto máximo, hasta donde lleguen. Tomen referencia hasta donde llegaron, ¿sí? Una vez que hayan alcanzado su punto máximo y hayan tomado referencia, vuelvan hacia el frente. Bien, ¿sí? Vamos a cerrar los ojos un momentito, y como esto queda grabado dentro de nosotros, vamos a recordar. Algunos van a recordar en imágenes, y esta que también es la riqueza que trae la programación neurolingüística. Nos hace recordar que nosotros la experiencia la nutrimos, de todos los periféricos que tenemos, que son nuestros sentidos. Entonces, cierren los ojos, recuerden, ¿sí? Algunos recuerdan en imágenes, en movimiento, otros recuerdan en sensaciones, otros recuerdan porque sintieron un ruido extraño en la columna. No sé cómo lo han vivido cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes va recordando de la manera que puede. Y los que no pueden recordar, van a simplemente eso, ¿no? Saber que en algún momento dieron vuelta a su cuerpo hacia ese punto máximo. Y ahora que ya pasamos de recordar, vamos a imaginar. Algunos van a imaginar en imágenes, algunos simplemente van a intencionar, y van a intencionar o a imaginar o ambas cosas a la vez de una manera que ustedes van a ir más allá en su mente, todavía no vamos a mover el cuerpo, van a ir más allá en su mente de ese punto máximo que ustedes alcanzaron. Entonces, quizás a algunos los cueste más, a otros los cueste, pero les resulte fácil y natural, ¿sí? Sin embargo, ya estamos imaginando que llegamos más. Y si no podemos imaginar, intencionamos. Si podemos hacer las dos cosas, ¿sí? Mejor. Y si le podemos agregar un audio con una frase como diciendo voy a ir más allá de donde llegué, o lo explican o se lo dicen en sus propios términos, mejor. Una vez que ya tenemos esta predisposición interna, ahora sí vamos a llevar la misma mano que llevaron antes hacia ese lugar que imaginaron o intencionaron y se van a fijar si llegaron más allá de donde llegaron a un principio. ¿Es así? Sencillo, ¿no? Sí, Victoria, ¿me pudiste seguir? ¿Mm? Yo hablo un poco con Victoria porque sé ahora que es mi compatriota. ¿Pudiste llegar un poquito más allá, Victoria? Sí, sí, y obviamente se plantea qué tanto influye el pensamiento en las acciones, ¿no? Porque Ujú. claramente por algo uno pudo más en esa segunda instancia cuando afirmó que iba a poder, ¿no? Y liberó algún tipo de anclaje y bueno, ahí pudo más de lo que esperaba. Fuiste un paso más adelante y eso es qué bueno esto que ya estás trayendo, como comentario, porque justamente era la invitación que les iba a hacer, ¿no? Que es lo que en una primera instancia, ¿sí? Hacía que nosotros
podamos movernos hasta un determinado límite. Cuando yo insistí, y eso lo hago adrede, insistí más de una vez, insistí 3 veces, para que ustedes vayan hacia su punto máximo. ¿M? A mí no me deja de sorprender, ¿sí? Este ejercicio, porque precisamente eh, esto me hace ver que muchas veces vivimos por ahí en formas por ahí muy, como diría el creador de la programación neurolingüística, muy empobrecidas de nuestra realidad. Para la programación neurolingüística hay una creencia que la tomamos precisamente de uno de los co-creadores de la programación neurolingüística que dice, no es que el mundo no sea lo suficientemente abundante, sino que nosotros vivimos en versiones, ¿sí? Empobrecidas de la realidad, ¿sí? Empobrecidas, más allá de por ahí el calificativo, sí nos muestra que podemos, ¿sí? Ampliar, nuestro espectro de acción, nuestro rango de posibilidades, ¿m? Y no ir más allá de lo conocido. Hasta hace 550 años atrás, ¿sí? Para Europa, ¿no? Que hoy es el mundo estaba sostenido por 4 tortugas o un Hércules. 550 años atrás en la historia de la humanidad no es nada, ¿sí? Entonces, bueno, este ejercicio, como dijo Victoria, nos puede, por lo menos como una primera inferencia, estar mostrando que podemos ir más allá de donde podemos ir. Y precisamente esa es la programación neurolingüística, que uno por uno mismo lo pueda ir como comprobando. Entonces, ahí le voy a pedir ya a Florencia que me acompañe con un slide donde tenemos la rueda de la vida. Esto, la programación neurolingüística, decimos que nosotros tenemos modelos del mundo. Como les conté al principio sobre ese tallerista, ese mecánico, que él ya tenía un modelo muy afinado de cómo reparar motores de locomotoras, ¿no es cierto? Ese es un buen modelo. Y sí, es un buen modelo porque le servía a la compañía a resolver problemas que de otra manera le hubiese sido muy costoso. Está bueno que todos aprendamos buenos modelos y está bueno que aprendamos buenos modelos. Todos tenemos algún modelo del mundo, hemos nacido con algún modelo del mundo de cómo debe ser, porque el modelo tiene que ver precisamente y responde, ¿sí? Seguramente a un para qué. Y sin embargo, el modelo explica cómo se deben hacer las cosas, ¿no? Entonces, hay un modelo del mundo para la pareja, hay un modelo del mundo, es como esos sistemas operativos, ¿sí? Con los que venimos, ¿sí? Al mundo y después uno se tiene que ocupar de bajarse aplicaciones, o tiene que por lo menos configurar su sistema operativo para que cada tanto actualizarlo, ya sea de manera manual o de manera automática. Entonces, bueno, la PNL usó mucho la computación, ¿sí? Como metáfora. De hecho, uno de los creadores de la programación neurolingüística, ¿sí? Estudiaba computación. Entonces nosotros tenemos modelos del mundo para cómo vivir en pareja, cómo vivir en familia, cómo vivir, cómo estudiar, si estudiar o no, es decir, cómo deben ser las relaciones en la vida social, etcétera. Si tenemos modelos del mundo para cada, ¿sí? Para cada área de conducta o rol, ¿sí? Como nosotros lo llamamos en el coaching. Hay la mente, entonces, por lo tanto, y vamos al slide siguiente, ¿sí? La mente es como una cámara. Continuamente de chiquito nosotros sobre todo absorbemos, todos esos modelos del mundo, ¿sí? Hasta que llegamos a la adolescencia y en el mejor de los casos, si se están dadas las condiciones suficientes, tenemos la posibilidad de cuestionar esos modelos del mundo para precisamente, porque es un modelo donde ya se comienzan a fijar precisamente las reglas en nuestra vida. Generalmente eso sucede a partir de los 12 años, ¿no? Cuando ya el cerebro se fue como desarrollando, entonces ya se van ajustando todas las funciones ejecutivas superiores en esta unidad de cerebro-mente. Entonces durante los primeros años de nuestra vida, sí, somos como una cámara, absorbemos y después
Lo que hacemos es simplemente proyectar aquellas cosas que fuimos absorbiendo. Entonces vamos al slide siguiente. Entonces durante lo que hacemos es que la mente, lo que hacemos durante el resto de la vida, si no lo vamos a revisar, ¿sí? Llegamos hasta un determinado nivel con la mano, cuando en realidad podemos ir mucho más. La mente, sí, es generalmente lo que proyectamos, ¿sí? No vemos el mundo como es si no lo filtramos de acuerdo a como nosotros aprendemos como lo fuimos aprendiendo, ¿sí? No vemos el mundo como es, sino que vemos el mundo como estamos siendo en ese momento. Si hay una instancia, ¿sí? Donde nosotros podemos eh, darnos cuenta, digamos, de este proceso y ya intervenir entre eso que ya está, ¿sí? Instalado en nosotros y que nos hace actuar de una determinada manera y elegir actuar de una manera diferente. ¿M? Bien, vamos entonces al siguiente slide. ¿M? Entonces, la programación neurolingüística básicamente le interesa que conozcamos nuestros modelos del mundo. Entonces, la programación neurolingüística desarrolló la metodología del modelado. Este es el corazón de la programación neurolingüística. Desarrolló, digamos, las herramientas necesarias como para que nosotros podamos entender, si lo hablamos en términos computacionales, esos programas, o sea, de cómo son ese modelo del mundo, o sea, con qué modelo del mundo yo me estoy manejando, ¿sí? Y no solamente nos permite conocer nuestros propios modelos del mundo, sino intervenir sobre esos modelos del mundo, ¿sí? Y esa forma de intervenir, ¿de dónde la tomó la programación neurolingüística? De modelar a personas que sabían cómo producir cambios sin transformaciones en ellos mismos y en los demás. ¿Sí? Vamos al slide siguiente, el número 7. Entonces, la metodología del modelado, es como contaba al principio con este tallerista. Es como aprender de los que saben, ¿sí? Cómo sacarle el chip a esa persona. Entonces, la programación neurolingüística se dedicó a desarrollar toda esa metodología que permite resumir en un modelo. La metodología del modelado permite obtener modelos, ¿sí? Entonces, ¿qué es un modelo? Bueno, vamos al slide número 9, es la manera que tenemos, ¿sí? De poner en sencillo lo complejo, ¿sí? Esta es una de las habilidades. Ustedes vieron, ¿sí? En principio la computación, los sistemas eran, yo tuve que aprender Assembler, que era un lenguaje que simplemente lo aprendíamos, lo sabíamos aquellos que teníamos un conocimiento muy profundo, ¿sí? Del hardware, ¿sí? Y de esa interrelación que se da con los patrones de programación. Entonces, después vino el Windows. ¿Y el Windows qué hizo? Y hizo que toda esa complejidad que estaba y que sabían manejar simplemente personas muy especialistas, como los que estudiábamos en ese momento computación científica, hizo que toda esta parte, digamos, de utilización de toda esa profundidad que tiene la máquina, ¿sí? Sea más asequible y que nosotros podamos empezar a hacer un uso, ¿sí? De todas esas bondades que tiene la computación de una manera que sin tener que saber todo lo que sucede dentro de esas capas de programa que hay en una computadora. ¿Mm? La programación neurolingüística, sí, podríamos decir que hace lo mismo, o sea, resume el saber de esos modelos, de esas personas que han sido modeladas y que siguen siendo modeladas, ¿sí? En un diagrama como el que está ahí en el gráfico que está acá. Y ese paso a paso nos enseña aprender de las habilidades de un otro. Ustedes, no sé si les ha pasado alguna vez que, o a mí por lo menos me ha gustado escuchar y saber lo que saben por ahí otras personas por ahí. Digo, "Ah, mira lo que sabe este, cómo me gustaría saber lo que él sabe, o cómo me gustaría, por ejemplo, una determinada cualidad, cómo
porque me encanta lo asertivo que es, que demuestra seguridad. Me gusta, digo, mira esta persona cómo es conciliadora, mira esta persona cómo es, cómo me va envolviendo cuando en su intención de querer venderme algo, ¿no? ¿Cuántas habilidades hay, sí, que uno por ahí las ha aprendido en la medida que se le iban presentando determinadas circunstancias, ¿sí? Y se vio justamente por ahí en el deseo o en la necesidad de aprender una de estas habilidades? Bueno, la programación neurolingüística se dedica a eso, es cazadora de talentos, ¿eh? Que dice, bueno, a ver, es un buen emprendedor. ¿Cómo se puede ser buen emprendedor? Bueno, ya más adelante voy a pasar algunos ejemplos. Entonces, pero ¿cómo sacarle el chip? Esa es la metodología de la programación neurolingüística. ¿En qué se convierte en un modelo? La programación neurolingüística es aprender recetas de personas que hacen las cosas bien. Sí. ¿Eso es todo? No, la programación neurolingüística precisamente te enseña, te da una forma de que vos puedas, en todo caso, em, verte, reconocerte, ver cómo te estás procesando, ver cómo intervenir sobre esos procesos que están internos, se dan internamente y hacer cambios y transformaciones sobre vos mismo. Pero también te permite que no solamente aprendas las cosas que ya fueron modeladas, sino continuamente modelar la excelencia, ¿no? Entonces, por eso se dice que la programación neurolingüística no es una disciplina que ya está como determinada o definida en una teoría. La programación neurolingüística es muy práctica, ¿no? Seguimos con el slide siguiente. ¿Mm? Entonces, los creadores de la programación neurolingüística, estos Richard Bandler, Frank Puselic, ya más de 50 años, John Grinder, ¿sí? Se dedicaron a investigar a los que vienen en la filmina nada más ni nada menos a Fritz Perls, que ustedes no sé si lo conocen, fue un psiquiatra que le dio un impulso muy grande, ¿sí? A la Gestalt, ¿sí? Al doctor Milton Erickson, que es el mago de Fénix, que es un psiquiatra que también es hipnoterapeuta, fue hipnoterapeuta y hacía magia en sus sesiones, y Virginia Satir en su terapia familiar sistémica, ¿no? Entonces, en principio, impulsados por la figura que está en el centro, por eso la puse en el centro, fue Gregory Bateson, que vio las bondades del modelado, ¿sí? Y los impulsó, ¿sí? Los patrocinó, de hecho le hizo el contacto para que pudieran ir a estudiar a este hombre que sigue siendo objeto de estudio en muchas áreas de la psicología, que es el doctor Milton Erickson, ¿no? Entonces, para que obtuviera modelos, ¿eh? Se obtuvieron muchos modelos de estas personas que por ahí en una sesión ya generaban cambios y transformaciones. ¿Cómo es? Entonces, estas personas conocían, ¿sí? El software, ¿sí? Humano, por lo menos desde su propia forma de diagnosticarlo y de sus propias herramientas de pronóstico para generar cambios y transformaciones. Entonces, fueron los primeros modelos que fueron saliendo. Vamos al slide siguiente. Entonces, ¿qué es el modelado? Es una forma de transmitir ideas, ¿sí? No es poca cosa, ¿sí? Hay personas que me acuerdo de hace muchos años atrás iban a ver a un gurú, o yo mismo he viajado para conocer a personas que me inspiraban y de las cuales yo quería como aprender su forma de ver, aprender su forma de esa sabiduría que ya habían acumulado a través de sus propias experiencias, ¿no? Que habían destilado ya conciencia, al menos en torno, digamos, a su forma de entender la vida, ¿no? Entonces, ¿qué es la PNL? Bueno, es una metodología de modelado, que obtiene modelos. Los que son los modelos son estrategias, pero no son estrategias, tienen que tener como un entendimiento, tiene que haber como un marco teórico. Por eso dicen, no, la PNL es una serie de recetas, eso te lo da el chat GPT. No, no es tan sencillo, ¿no? Tenés que entender, la PNL te invita a que vos eh, entiendas un marco teórico sobre la base del cual vas desarrollando el modelo. ¿Qué aprendemos? Bueno, aprendemos modelos, sí, son modelos que son útiles, sí.
Los modelos son útiles porque mm, han sido comprobados. O sea, tienen que tener los modelos, no son cualquier receta, son recetas que funcionan en la mayoría de los casos. ¿Se entiende? Esto es importante, ¿no? Porque decir, bueno, no es un medicamento que funciona, digamos, a algunos sí y otros no. Son una serie de modelos que ya han sido puestos a prueba, son universales, son simples, son útiles, son ecológicos, ¿sí? Tienen toda una serie de características. Por eso, para aprender a ser modelados, hay que hacer la formación completa. Para ser coach de la programación neurolingüística tenés que entender, no solamente aprender los modelos que te enseñamos, a ver cómo me comunico efectivamente, cómo resuelvo conflictos internos, cómo aprendo a ver de diferentes formas. Bueno, entonces de esto vamos a estar hablando. Entonces, la PNL es una escuela de modelado que tiene una metodología y desarrolla modelos, ¿no? Y esos modelos, ¿para qué nos van a servir? Bueno, ahora voy a hablar porque lo voy a asociar esto en particular para que se entienda más con las neurociencias, porque la PNL se lleva muy bien con las neurociencias. Pero vamos a hacer una demostración de esto, ¿sí? Este es un modelo, por ejemplo. Nosotros en la programación hay escuelas de psicología que tienen un solo modelo. Por ejemplo, yo enseño, soy coach en análisis transaccional, el análisis transaccional, que es un resumen, básicamente una forma práctica de bajar al psicoanálisis a un diagrama, ¿sí? Tiene un solo modelo, ¿sí? Y bueno, entran muchas cosas de la vida de una persona en el modelo y la verdad es un modelo que a mí me encanta, pero la PNL, al ser una escuela de modelado, tiene muchas formas de entender, ¿sí? Esta complejidad del diseño humano. Bien, podemos sacar ya vamos a volver a esto, porque simplemente acá por ahí no se termina, ahí está. Necesito un alguien. Hola Jacqueline. Bien. Ah, Victoria, ¿me permitís, te animás a hacer una dinámica así? Es sencilla, si no, no te vas a poner, te prometo, ¿sí? No, no hay Y ningún problema. es fantástico. Mira, vamos a ver algo, todos tenemos por ahí un algo que nos preocupa, ¿sí? O que nos hace sentir no del todo bien. No vamos a hablar de eso. La PNL le interesa, yo me voy a enfocar un poco en la estructura de esas cosas que a nosotros nos hacen sentir a veces no tan bien. Esas cosas que nos hacen sentir, no nos hacen sentir del todo bien, tienen un alma, una estructura, ¿sí? Entonces vamos a trabajar un poquito sobre esas estructuras. Entonces, yo te invito a que traigas alguna situación que no sea así como de movimientos telúricos de grado 8 o 9, sino que algo de más chiquito, de grado 3, de grado 4, pero que te movilice cada vez que lo recordás, ¿sí? Y si no tenés alguna situación, te prestamos alguna. ¿Tenés alguna situación así que te haga sentir no tan bien? No la tenés que comentar, ¿eh? Sí, sí, ¿Sí? no, estoy pensando si no son grado 8, 10, 11, pero bueno, Ajá. pongámosle que sí. Vamos a buscar una Bueno, más, menos Ah, heavy. bueno, Sí, bueno, bueno, a ver la que aparezca, si tu inconsciente te trajo eso. En principio, vamos a hacer lo que se dice en programación neurolingüística, una calibración. ¿M? ok. Entonces, una calibración, ¿cuánto de mal te hace sentir del 1 al 10 esta situación? No, em, no, mal no, pero bueno, a ver, vamos a poner números. Eh, Incómoda, te hace sentir como... Poco, ¿eh? no, poco. Incómoda, poco. No me hace, no es una situación que me hace mal, es una situación que pienso a futuro, algo que quisiera ir resolviendo. Bien, a ver, permiso. Sí, como, Bien, vamos a ponerle un número, ¿no es cierto? Hay algo que de alguna manera te está bueno que te lleve la atención, en algún lugar te preocupa. Del 1 al 10, ¿cuánto te preocupa? 10 es lo que más me preocupa. El 10 es lo que más te preocupa. Eh, 5. Ay, Ajá, bien. Fíjate que ya vamos a usar primero, ya de sus gestos nos regaló un montón de cosas, Victoria. Eso es lo que nosotros llamamos es más calibración. gestual. Primero agarró, fue a buscar una imagen arriba a la izquierda. ¿Es así? ¿Sos diestra? Soy diestra, sí. Sos diestra. Fuiste a buscar una imagen, ¿no es cierto? Sí, De fui esa al situación. recuerdo a la memoria.
Ajá, bien, fantástico. Bueno, fíjense, esto es programación neurolingüística. Nosotros a través de los movimientos de los ojos podemos ver qué cosas por ahí la persona está procesando, si va a buscar imágenes. También se puede decir algo en algún momento, porque bajó los ojos ahí. Puede ser que sí, puede ser que yo también me pueda equivocar, pero lo que pude observar es que ella hizo un movimiento para ese lado, con lo cual esa imagen generalmente es inconsciente. Sin embargo, por ahí ya, imagínense qué fabuloso que nosotros nos podamos hacer conscientes de lo inconsciente de una manera con las Ujú, herramientas que nos da esto. Porque si yo ya tengo una imagen, wow, me da la posibilidad de hacer un montón de cosas con esa imagen. ¿Se dan cuenta? Entonces, y aparte levantó la mano, ¿sí? De este lado, con lo cual la situación está, la puso acá. Podría haber levantado la otra mano, ¿no es cierto? Entonces, si miras esa situación que levantaste con la mano, levantando la mano de vuelta y te hace sentir un 5. Ujú. A ver, ¿puedes hacerlo? Como lo estoy no sé haciendo qué yo. A ver, ahí levanté está. esta. Ajá. Sí, ¿Eh? fue Ahí. inconsciente. No sé qué levanté esta, supongo. Sí, levantaste esa, sí. Entonces, a Ok. ver, mírala esa situación ahí. Ahí donde está, ¿te hace sentir un 5? Sí, Sí. sí, sí. Bien. Ahora, imagínate que esa situación la pones un poquito más lejos, aleja la mano. Ujú. Cambia, es mejor, peor, igual en cuanto a la sensación. No, la sensación es como que puedo mirar a más distancia y está bueno, como quizá puedo ser más objetiva, ¿no? Está bueno, bueno, fantástico. Vos me ayudás mucho a dar esta charla, porque fíjate qué interesante esto, porque la mente, ¿sí? Internamente, ¿se acuerdan que dijimos que la mente es como una cámara y es un proyector? ¿Sí? Ella está proyectando de acuerdo a cómo lo está viviendo, no lo puso, cómo lo está viviendo hoy lo está viviendo con un 5. Todavía no es una cosa que por ahí es muy inminente. Está ahí, es una cosa que dijo que a futuro está bueno atenderlo. Ujú. Eso es como Ujú, usted ya tiene estructurada su experiencia. O sea, imagínense que la mente es como una pantalla, ¿no? Ustedes, una pantalla chiquitita, ¿viven la realidad lo mismo que en una pantalla grande? No es lo mismo, ¿no es cierto? Vieron que todas las televisiones cada vez se vuelven como más reales, se vuelven como más reales porque le hacen un Full HD de determinados efectos, pues justamente la mente por ahí llega a un punto donde no puede discriminar, digamos, lo que es verdaderamente lo que me está sucediendo de aquello, ¿sí? Que me invitan a vivir. Si está eso que me invitan a vivir está como muy bien realizado, me meto en la película. ¿Se entiende esto? O sea, los directores de cine tienen ese arte, muchos de ellos tienen ese arte de meterte en su historia. ¿M? Y para eso hay todo un saber para meterte en esa historia. Entonces, yo te invito ahí, cuando lo alejas ahí, ¿cuánto le pondríamos? ¿Cuatro, tres, dos de sensación de... ¿Bajó esa sensación? está ahí. Está Podría, ahí. podría, digamos, bajar a un 4 porque siento que la miro más a distancia y Ajá. estoy tranquila en ese tiempo, que es Bien. algo que me perturba, ¿no? Que sé que tengo tiempo para resolver, por así decirlo. Bien, tenés ahí un 4. Sin embargo, es algo que está ahí porque es algo que tiene una intención positiva, le llamamos en programación neurolingüística, tiene una razón de ser, está bueno que esté ahí, está bueno que se aliviana el peso, digamos, por lo menos se le saca el componente emocional. Las cosas no desaparecen, no es que mm, uno las vaya a desatender, pero minimiza ese impacto que, como dijiste vos muy bien, te permite cierta objetividad. ¿Sí? Porque de alguna Entonces, manera lo miro más de afuera, me parece que eso, el correr el eje, ¿no? Yo corro el exactamente, eje para elegir mejor, porque con las emociones contundentes no voy a elegir, creo yo, en forma tan objetiva o medianamente objetiva. exactamente. Tenés menos compromiso emocional. Al tener menos Mejor. compromiso emocional, tenés, puede
como decimos nosotros, subir agua al tanque. O sea, cuando tiene el cerebro emocional, el cerebro instintivo, toma el liderazgo y no te permite reflexionar de una manera creativa, entonces hay como un rapto, digamos, de estos cerebros que no te permiten a vos dar una respuesta más asertiva o más efectiva para esa situación. Ahora, vamos a trabajar acá. Hice una demostración que simplemente cambiando el tamaño de cómo uno ve las cosas internamente. Por eso me apalanqué en la mano, porque cuando alejamos la mano, generalmente se achica la imagen. Es así, generalmente sucede esto. Es un proceso inconsciente. Pero, por ejemplo, si esa situación tuviera un color, ¿m? Originalmente, cuando estás ahí en 5, ¿qué color le pondría? Te invito a que vuelvas a mirar tu pantalla en la mano. ¿Qué color tiene esa situación? Me lo imaginé verde. No sé. Verde, ¿ah? ¿Con qué color te gustaría que esta situación que tenés que atender o que te gustaría atender, con qué color te gustaría que se resuelva? Mm, eh, podría ser un blanco de tranquilidad, de paz, de Ah, ajá. tiempo. Y si la alejas un poquito, al mismo tiempo le vas poniendo blanco, Y me lo imagino más clarito. te me imagina más clarito y te hace Ese verde sentir más mejor. intenso me lo imagino más clarito. Buenísimo. Fíjate, fíjense que la mente, ¿sí? También sin saberlo nosotros, por ahí ella, frente a mi invitación, comenzó a darse cuenta de que esa situación podía tener un color verde o podría tener un color blanco. ¿M? Entonces nosotros lo que hacemos es elicitar, o sea, es como que se dé cuenta que la experiencia, ¿sí?, tiene una estructura y que nosotros podemos modificar esa estructura. O sea, si nosotros tenemos cosas que nos preocupan y están arriba de un estante, y cambiamos esos estantes, sacamos esos estantes, las cosas que estaban ahí arriba ya no pueden estar porque sacamos la estructura, ¿sí? En este caso, obviamente, hay que darle una forma de resolución, pero le sacamos del compromiso emocional, sabiendo que esta estructura puede ser blanca. ¿A qué te invita a hacer, Victoria, esto? ¿Te invita a hacer cosas nuevas? ¿Te predispone a actuar de una manera diferente? Sí, siento que quizás a ver, el espacio de pensarlo con más tranquilidad. Yo, mientras Exactamente. vos hablabas, hacía como en mi mente, bueno, yo hago meditación y de alguna manera también uno en ese volver, en ese mindfulness, uno va tratando de ver las cosas de más lejos y seguramente de esa intensidad verde que me la imaginé mientras vos me ibas guiando, a un blanco hay un paso de saber decidir o de ver el problema con más objetividad y con más tranquilidad, qué sé yo, Ujú. ¿no? Como que bueno, puede ser no tan intenso, no es necesario que sea tan intenso. Quizás con el espacio, con el tiempo lo puedo ver más claro, ¿no? Esa es la sensación que tuve. No Y sé te si. predispone, ¿sí? Al sacarle por ahí el peso de la urgencia o por ahí la ansiedad de una respuesta que por ahí todavía no viene, o cuando uno le empieza a bajar la intensidad de esa carga emocional, uno se puede habilitar a volverse más creativo, volverse más generativo. Ahí comienza otro trabajo también del coaching, ¿no? En particular de la programación neurolingüística, donde empezaríamos a ver qué estrategias podríamos estar ensayando para poder lograr aquello que estábamos logrando. Yo estuve trabajando básicamente sobre esta estructura de tu experiencia interna, ¿sí? A partir de cómo vos la estabas percibiendo. Estuve trabajando sobre esta dimensión perceptual, a vos que te gusta y que practicás el mindfulness, ¿sí? Esto es llevarlo a modificar esa autopercepción en particular de una situación que te permite en todo caso sacarle ese peso que puede tener para después empezar a, ¿sí?, a ver qué cosas podés hacer. Tanto, por ejemplo, yo estuve trabajando en una dimensión, pero podía haber trabajado en el marco interpretativo. Fíjate que
no es lo mismo que lo que te puedes decir al principio que lo que te puedes decir después, cuando esto ya lo estás comenzando a ver blanco. Aunque todavía no estés habitando ese blanco, pero ya sabes que esto puede convertirse en blanco. Entonces, ¿qué cosas diferentes te puedes decir a la que te podrías estar diciendo cuando esto lo tenías acá en verde? ¿Mm? Que puedes decirte cosas más afirmativas, más positivas. Bueno, tendría que centrarme a trabajar en esa dimensión también de lo que somos, que es el marco interpretativo. Pero también podría trabajar sobre tu imaginación. Sí, te podría trabajar sobre quién sos vos ahora en esta situación, cuando sos verde y tenés esta situación acá, y quién vas a ser vos, ¿sí? En términos, si querés, metafóricos podemos hablar. Acá me siento, por ejemplo, como, no sé, me siento como sapo de otro pozo, pero allá me siento como la reina leona, ¿sí? Entonces, yo puedo trabajar en esa dimensión de la imaginación, puedo trabajar en esa dimensión de la interpretación, puedo trabajar en esa dimensión de la percepción y puedo trabajar con todas ellas juntas y puedo hacer que vos ya te sientas y predispongas de una manera determinada. Y esa predisposición yo la voy a utilizar después como para llevarla a la acción. Entonces voy a invitarte a que vos a ver qué cosas nuevas vamos a ir ensayando, porque una persona adulta explora, una persona adulta investiga, una persona adulta sí ensaya. Obviamente convirtiendo el miedo, no haciéndolo desaparecer como muchas veces escucho hoy, sino transformándola en Mm, prudencia, en actos que sean prudentes, ¿sí? ¿Se entendió un poquito? Entonces, todo esto que estamos haciendo, nosotros, por ejemplo, esto que estamos viendo en la práctica, ahora sí, le pido a Florencia que mostremos esa slide. La programación neurolingüística la dibuja, por ejemplo, en un modelo, ¿no? Ese modelo dice percibo. Bueno, yo voy a cambiar acá cómo estás autopercibiéndote. Acá tiene que ver mucho también con, este es el centro muchas veces de la autoestima. Uno tiene, sí, va trabajando sobre cuando uno genera una identidad, sí, o la identidad no es algo que sea estático, ¿no es cierto? Es algo que es dinámico, una cosa que uno va haciendo, ¿no? Y entonces en ese ir siendo tiene una forma de verse. Por ahí tengo una buena imagen mía en un determinado contexto, pero por ahí tengo una imagen mía que no está tan buena. Yo puedo ir cambiando esa imagen, sí, obviamente esa imagen no basta con cambiar mi imagen, después le tengo que dotar de coherencia en todo esto. O sea, todo esto de cambiar mi imagen tiene que estar cambiado también por mi forma de interpretarme, tiene que estar cambiada por mi forma de imaginarme, tiene que estar acompañada por una fisiología. Fisiología es todo aquello que va a intervenir sobre todos mis procesos químicos internos, ¿no? Y sobre lo que digo y hago. Todo eso, fíjese, va a influir en un estado interno, un estado emocional. Cada vez que trabajamos sobre estos centros, estamos trabajando también haciendo inteligencia emocional. Vamos trabajando y ahí nos damos cuenta que nosotros podemos cada vez intervenir sobre sobre nuestros estados internos. ¿M? Sin sentirnos que somos víctimas de las circunstancias. Entender estas dimensiones de nosotros mismos nos permite y saber cómo hacer, qué hacer y cómo hacer en cada una de estas dimensiones nos permiten también generar esa autorregulación y emocional. Cada vez vamos, además, estas herramientas de modelado nos permiten ir desarrollando nuestro consciente, es decir, porque tengo formas de entender ese funcionamiento. Recuerden que la programación neurolingüística le interesa que conozcamos, ¿sí?, cómo funcionamos, ¿sí? La programación le interesa, programación neurolingüística le interesa ver cómo estructuramos las experiencias. ¿Para qué? Y para que en el caso que nos quedemos atrapados en una situación del pasado que ha sido dolorosa, ¿sí? Ir transformándola, dotarle a esa parte de nuestra alma, ¿sí? Nuevas formas de conciencia que permitan dinamizar esa energía que quedó atrapada en nosotros en pos
de de un propósito que tiene que ir marcando en nosotros. Una persona que empieza a tomar las riendas de su propia vida. ¿M? Entonces, entender la programación neurolingüística nos da estos modelos a priori, ¿sí? Que como dije, son un poco los primeros pasos. La PNL después te enseña que vos mismo vayas entendiendo la vida en términos de modelos, ¿eh? O sea, que puedas tener una forma de explicar el funcionamiento tuyo y de otros, ¿sí? Para que puedas direccionar todas esas comprensiones en pos de aquello que verdaderamente es importante para vos. ¿Mm? Bien, sigamos. ¿Se va entendiendo? Entonces, este es un modelo. Nosotros vamos a aprender varios modelos. Entonces, yo, por ejemplo, puedo modelar, a mí me contratan de una empresa, me dice, bueno, a ver, fantástico. Me dice, no sé, una persona que habla en público, me dice, bueno, me dice, mira, yo necesito que me enseñes a trabajar mi nerviosismo. ¿Sí? Es decir, bueno, o puedo aprender de algunas personas que verdaderamente hayan aprendido esa habilidad ya de autogestionarse en cuanto a sus propias ansiedades. ¿Sí? Eh, por ejemplo, un orador público, ¿cómo gestiona su nerviosismo? ¿Qué tipo de lenguaje utiliza? ¿Cómo estructura sus discursos? Bueno, todo hay digamos, un campo, sobre el cual la persona ha construido ese personaje que hace que sea un orador. La programación neurolingüística le interesa conocer cómo es ese campo, tras todas las estrategias que utiliza, para que nosotros podamos aprender de ese. ¿Vamos a aprender modelos de cómo hablar? Sí. Pero también vas a aprender a que vos mismo vayas a modelar aquello que te interesa. Un vendedor exitoso. ¿Cómo hace un vendedor para generar rapport? ¿Qué tipo de preguntas hace? ¿Cómo maneja las objeciones? ¿Cómo hace? La programación neurolingüística le interesa que esos cómo, ya sea para, como dije, para aprender de aquellos que saben hacerlo de manera con resultados eficaces y que eso nosotros nos podamos, lo podamos aprender, ¿sí? O para conocer nuestros propios modelos y cambiarlos. ¿Mm? Bien, vamos al slide siguiente. ¿Se está entendiendo? Entonces la PNL, Escuela de Modelados, que hace modelos, que esos modelos que nos permiten conocernos, nos permiten, sí, intervenir sobre aquello que nos estamos conociendo. Para a la mente hay que darle algo a cambio, ¿sí? Entonces, para darle algo a cambio, la PNL nos enseña cómo darle algo a cambio. Ya estuvimos viendo recién con Victoria cómo cambiar nuestra forma de percibir, cómo cambiar nuestra forma de imaginar, cómo cambiar nuestra forma de interpretar. Eso nos lleva a cambiar nuestra forma de sentir y cómo, sí, también nos lleva, nos habilita nuevas formas de hacer, de expresar. Entonces, nos permite aprender de otros. Es una escuela que también democratiza, ¿sí? La sabiduría, ¿sí? Entonces uno puede tomar ese chip de esa otra persona y aprenderla. ¿M? Nos permite aprender nuevas habilidades. Bien, vamos entonces, seguimos hasta acá, espero que esté claro. Y ahora voy a hablar un poquito, ¿sí? De esta relación con las neurociencias, porque las neurociencias resumen, ¿sí? Cuando uno habla del adulto, ¿viste? Sos poco adulto, tenés que desarrollar tu adulto. Estamos hablando de toda una serie de competencias, ¿sí? Que tienen que ver con todas unas capacidades que las neurociencias las expresan estas siguientes 24 metacapacidades. Es decir, ahora vamos a ver esto que dice la neurociencia y cómo lo podemos enlazar con la programación neurolingüística. Por ejemplo, para ser un adulto robusto, para una persona que está usando ya todos sus potenciales, tiene que aprender a razonar, a reflexionar, a pensar, ¿no? Todos te dicen, bueno, tenés que reflexionar. ¿Y pero cómo hago para reflexionar? A veces en la gimnasia con el terapeuta uno va haciendo ese aprendizaje de una manera por ahí implícita, porque por ahí no hay una estrategia bien definida de cómo aprender a reflexionar. Pero, por ejemplo, la programación neurolingüística, y acá se enlaza y se lleva muy bien, ¿sí? La PNL, a cada una de estas capacidades que resumen las neurociencias, como esas capacidades que nos hacen esencialmente humanos, la PNL te enseña cómo trabajarlas.
Es decir, yo escucho hablar a los neurocientíficos y, y hablan de lo que pasa con la neurona y que esto y con lo otro, y a la hora de llevarlo a la práctica, porque la PNL es útil. La PNL te dice, bueno, esto te tiene que servir, te lo tenés que llevar a tu vida, si no vamos a hacer unos burros cargados de libros, ¿no? Entonces, hoy la información está en todos lados. Este resumen de metacapacidades nos permite ordenar todo eso que está en todos lados. Por ahí uno va a hacer un entrenamiento de un algo, ¿sí? Que es válido con un alguien. A mí me ha pasado que yo hice montones de cursos, pero ahí estoy entrenando, no sé, una metacapacidad. Estoy, por ejemplo, aprendiendo a metacognición. Bueno, estoy aprendiendo un algo de la inteligencia emocional, un algo, y ya estoy haciendo un curso de inteligencia emocional. Porque inteligencia emocional ya estuvimos viendo que es más compleja, porque vos te vas trabajando por ahí sobre tu percepción, estás trabajando sobre tu forma interpretativa, sobre su imaginación, y ya estás trabajando tus emociones. Entonces no es simplemente por ahí un saber, una estrategia. ¿Sí? Como dice una frase, si solamente sabes usar un martillo, vas a tratar a todas las cosas como si fueran un clavo. Entonces digo, fantástico, ¿cómo hago para reflexionar? Bueno, la programación neurolingüística, uno de sus primeros modelos, ¿sí? Es el metamodelo del lenguaje. El metamodelo del lenguaje es una herramienta que viene de la lingüística que nos permite empezar a tener buenas conversaciones y a lo que nos estamos diciendo, desafiar lo que ya está instalado en esos modelos y que nos llevaban a tener la mano hasta acá para empezar a cuestionarnos. A ver, siempre soy de esta manera, siempre soy de esta manera. ¿Hay alguna vez que sea de otra manera? ¿Sí? Y dice, no, no puedo. Bueno, ¿qué te impide hacer estas cosas de esta manera? Bueno, todos los hombres son malos, o todos los hombres se portan mal. ¿Cómo esto lo enlazaste con esta otra parte? ¿No? O sea, podemos empezar a observar en el lenguaje cómo hicimos esos links, esas configuraciones que nos hacen pensar de una manera sesgada, porque ya creemos que somos eso y no tenemos por ahí las herramientas como para poder, en todo caso, cuestionarnos eso que venimos siendo. Cuando nosotros nos cuestionamos lo que estamos siendo, ya entramos en otra calidad de persona, porque empezamos a pasar de ser un programa que simplemente se ejecuta siempre, a ser nuestros propios programadores. Y ahí cambia la historia. Y ahí cambia la historia. Pero necesito tener una forma de entender mis programas. La programación neurolingüística nos da la posibilidad de que tengamos varias formas de entrar en esta dimensión, ¿sí? Subjetiva. Y no solamente eso, sino nos enseña a cambiar las instrucciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, una de las capacidades, la última de la primera columna, que estoy ahí, automotivación. ¿Cómo hago para automotivarme? Para ser un adulto, no tengo que esperar que mi novio, mi pareja, mi papá, mi mamá me venga a ver qué cosas me motivan y cómo canalizar mi energía en pos de algo que sea provechoso, por ejemplo. Entonces yo tengo que conocer a ver qué es lo importante para mí. No solamente reconocer cuál es mi deseo, que muchas veces por ahí, simplemente por ahí lo desestimamos porque estamos recargados de toda una serie de obligaciones que hoy por hoy ni siquiera nos planteamos que podríamos estar eligiendo. Entonces, es decir, y no solamente es nuestro deseo, sino también, ¿sí? Cómo conectarnos con aquellas cosas que son importantes, ¿no? Goleman no, ahora se me fue, es el creador de de la psicología positiva, Seligman, ¿sí? Dice que en todo caso la felicidad podría ser una integración entre tener propósito y darnos placer, ¿no? O sea, entender estas dimensiones, ¿sí? Y buscar este equilibrio dentro de nosotros. Y esto tiene toda una justificación, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para motivarme? ¿Qué es lo importante para mí?
¿Cuáles son mis deseos? ¿Estoy en conexión con esta dimensión de mí mismo? Bueno, tiene que ver obviamente con esta parte de la inteligencia emocional, ¿no es cierto? Eh, por ejemplo, eh, la planificación. Es importantísimo la organización, o sea, ver que estoy direccionando mi energía en pos de aquello que es importante. Yo cuando empiezo a ponerle como dirección a aquello que es importante, ¿m? Empiezo a ver todas las cosas que tengo que cambiar en mí. Fíjense esto, ¿no? Esto me lo enseñó una psicóloga junguiana. Me dice, fíjate que sentido y destino, ¿sí? Tienen las mismas letras, ¿no? Si ustedes la escriben en un papel, sentido y destino, ¿m? Tienen las mismas letras. ¿M? Y en este juego que hacemos con las palabras, o por lo menos la que hice yo, que en la medida, ¿sí? Que yo voy dotando de sentido a mi vida, ¿m? Ya no estoy, bajo la ley del accidente, no estoy bajo, digamos, no estoy a merced de lo que de todos esos impulsos que muchas veces nacen de mí mismo, pero que no me llevan en dirección hacia donde verdaderamente yo elegiría ir. Cuando yo empiezo a tomar las riendas de mi vida y empiezo a decir es hacia acá, empiezo a ordenar cosas en mí mismo y en mi entorno. Entonces, en la medida que yo voy apropiándome del sentido, ¿m? También voy construyendo en todo caso mi destino, o por lo menos no voy haciendo que estar en merced, ¿sí? De situaciones o de impulsos o de invitaciones que no necesariamente me llevarían al lugar hacia donde quiero ir. Y empiezo a ver como un ordenamiento dentro mío. ¿M? La perseverancia, ¿no? O sea, trabajar la perseverancia es una metacapacidad, sí, es una de las capacidades más importantes que tiene el ser humano, porque si uno no se aprende a disciplinarse, ¿m? Nuestras acciones se las llevan nuestros estados internos. Entonces, muy importante ese sostenerse, ¿no? Como en el yoga, yo hago una postura de yoga, pero no es alcanzar la postura, sino también sostenerse en la postura. Entonces, todas estas cuestiones uno tiene que empezar a reconocerlas como, de hecho, por ejemplo, el neurocoaching se basa en ver que todas estas funciones estén como presentes, que estén activadas. Y acá es la base de todo nuestro potencial humano. ¿M? Entonces, si yo no soy inteligente, emocional, si no sé dar significado a lo que me pasa, muchas veces imagino. Sí, o sea, muchas veces sufro por imaginación. No quiere decir que la imaginación es real, si lo estoy imaginando. Sí, es real, pero está pasando, digamos, en los hechos. O sea, si no, yo no tengo ni siquiera desarrollado esa estrategia, muchas veces sufrimos porque ya estamos de antemano, esto lo decían hasta los estoicos, sufrimos porque estamos como viendo algo real, algo que todavía está a un nivel de lo que es la dimensión de la mente. Tenemos que empezar como a discriminar de lo que es imaginación, ¿sí? De lo que verdaderamente está sucediendo. Nosotros vemos monstruos, vemos cucos. Bueno, ver que eso puede estar, sí. Un adulto, se prepara para, ¿sí? Lo peor, en todo caso, esperando lo mejor. En un adulto ve los claros y oscuros de la realidad. Bueno, todas estas cosas estamos trabajando nosotros. Vamos a trabajar, ¿cómo lo trabajamos con los modelos? Pero aparte de eso, no podemos decir que la PNL es un conjunto de recetas que ya fueron hechos. No, vamos a aprender la filosofía de la programación neurolingüística, que es centrarse en lo positivo. Por eso se lleva muy bien con la psicología positiva, porque la PNL se centra en ver la excelencia humana, en ver que puedo hacer mejor, pero también aprender de aquellos que están haciendo las cosas con resultados óptimos. ¿Sí? Si está dentro del marco de nuestros intereses, ¿sí? Porque no tenemos por qué ser perfectos. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Bueno, vamos, seguimos con la filmina, ¿se entiende? Entonces, fíjense cómo las neurociencias nos resumen en un conjunto de habilidades, todo nuestro potencial humano. Qué bueno, mirá, son todos estos pilares que me constituyen verdaderamente. ¿Cómo los trabajo? Y bueno, con la programación neurolingüística.
nos da por lo menos esa herramienta, ¿sí? Entonces, podemos tener todas estas capacidades, sí, pero si no sabemos cómo usarlas. Esto es como una orquesta, o sea, sí, es como leer una enciclopedia desordenada. Necesitamos, bueno, la formación te da un orden, porque si no tenemos mucha información, te da un orden. Bueno, por eso está integrada, sí, las neurociencias con la programación neurolingüística. Pues si no, bueno, voy a aprender, no sé, un curso, sí, está bien, te va a servir. Pero no te estás desarrollando de una manera con una visión integral y completa. Entonces, yo sí, tengo la rueda de la bicicleta, pero ¿y qué hago en la rueda? Tengo que tener el cuadro, tengo que tener la cadena y tengo que saber cómo poner todas estas cosas en un armonioso conjunto, que es lo que me permite movilizarme. Bien, ¿seguimos? ¿Mm? Entonces, no solamente hay que conocerlo, sino hay que saber cómo utilizar estas herramientas. Por eso la PNL decimos que es como un gimnasio. ¿Mm? Entonces uno va al gimnasio y bueno, puede hacer ejercicios que te pueden dañar. Sí, los modelos son como en un gimnasio son como las diferentes escuelas. Uno puede ir a hacer funcional, o uno puede hacer cardio, o uno puede hacer hip, o puede hacer como hay muchas, ¿sí? Modelos de cómo trabajar el cuerpo. ¿Mm? La PNL te enseña todos esos modelos que ya fue modelando. La PNL sería una técnica si simplemente te enseña a usar las pesas y no te enseña para qué estás usando las pesas. Entonces no es lo mismo, sí, una estrategia que un modelo. Entonces la PNL es una escuela de modelado, te enseña el marco sobre el cual tiene en lo que estás aprendiendo tiene guarda el espíritu de aquello de donde fue modelado. Entonces, bueno, es un gimnasio. Yo que voy a entrenar todas estas capacidades ejecutivas superiores. ¿Sí? Directa o indirectamente vamos a estar entrenando, no vamos a ser la misma persona, ¿sí? Porque nos vamos a conocer. Y uno cuando empieza a darse cuenta de cosas, ya cambia. Ahora, si yo le pregunto a Victoria, ¿qué es lo primero que te viene, verde o blanco? ¿Eh? O te vienen los dos, o te viene, o no sé lo que puede llegar a venir, pero ya el blanco comienza a estar presente un poquito más en tu forma de pensar esta situación, Victoria. Sí, obviamente se presentó una segunda opción ante la búsqueda de otro color. Entonces ahí es como que ya el verde pasó a un segundo plano. Fíjate qué curioso, yo hago gracias por brindarte a hacer este ejercicio. Fíjate No, por favor. esto lo que hago se llama, es una comprobación, ¿no? O sea, porque justamente lo que hacemos tiene que estar funcionando. Nosotros le propusimos justamente a Victoria, ¿sí? Un algo que por ahí no estaba por ahí en el marco de su conciencia, sí estaba en el marco de su inconsciente, porque por ahí lo trajo, yo no le dije que ponga blanco, lo trajo ella. Entonces, simplemente fue habilitar, digamos, estas formas de solución que están dentro de su propio campo. Fíjense que la PNL, bueno, tiene esta creencia de saber, ¿sí? Esta creencia justamente de saber porque por sus propias comprobaciones de la riqueza y la abundancia que hay en el inconsciente. El inconsciente no es solo lo que está aprendido, está todo aquello, está la creatividad. Por eso tiene una dimensión de lo espiritual porque está el mundo de lo nuevo. Entonces, bueno, también desde su propia realidad, ella trajo formas de solución a esta situación. Yo, por ejemplo, en un próximo encuentro, si tuviera un coaching con ella, dije, ¿cómo estamos con respecto al blanco? ¿Qué cosas nuevas o diferentes vamos a hacer con respecto al blanco? O cambio de color, porque por ahí cambio de color. Sí, pero estoy hablando directa o indirectamente, estoy hablando con el inconsciente de ella, sabiendo que el inconsciente también se expresa en términos de estructuras. ¿Y estas estructuras de qué están hechas? De las formas que tenemos nosotros de conectarnos con la realidad. Imagen, sonido, sensaciones, olores, sabores. ¿Sí? Ahí se dedica la PNL. ¿Querés ir hacia el futuro y habitar una buena realidad? Vamos a hacer muy rica esa molécula.
y va a ser blanco, y va a ser brillante, y va a tener movimiento, y va a tener olor, y va a tener, bueno, listo. Es diferente a una persona que sabe hacia dónde va a ir en términos de formas muy definidas a una persona que no lo sabe. No, ya esa forma ya tuvo un impacto en el sistema nervioso y es información muy útil para nosotros que vamos para allá. ¿Sí? Ahora, tenés una molécula que te hace sentir muy mal, vamos a desarmarla. Entonces la PNN no solo te hace ver esas situaciones traumáticas y te enseña cómo desarmarla, porque dijimos que la PNL te enseña cómo dar algo a cambio. ¿M? Entonces acá, la PNL es como un gimnasio porque, bueno, vos estás trabajando todas estas funciones ejecutivas de las que hablan las neurociencias, sí, porque las neurociencias las define, pero no te dice cómo. El cómo bien te las demuestra, sí, cómo trabajarlas la programación neurolingüística. Vamos al siguiente slide, ¿sí? Bien, vamos desarrollando cada vez un aspecto más consciente, porque cada vez, si yo sé arreglar cada vez mejor el motor de mi auto, ¿sí? Y bueno, me voy a mover más seguro por la ruta, seguramente. Más allá de que pueda llamar, siempre pueda llamar a otra persona, a la grúa, qué sé yo ya sé cómo cambiar, ¿sí? Arreglar ciertas cosas, por lo menos de mí mismo. Y cada vez nos voy a volver más consciente de mí mismo. Y en esa conciencia, voy a poder elegir de una manera más acertada, porque sé cada vez más cuáles son mis intereses, qué es lo importante para mí. ¿Mm? Bien, vamos, ¿sí? Bueno, esto lo podemos pasar porque ya estuve hablando de este tema y simplemente voy a definir el coaching, ¿no? El coaching, fíjense, acá dos definiciones que a mí me gustan mucho. ¿Mm? Eh, si empezamos por la segunda, es la PNL, que es? El primero, el primer año es aprender a que uno eh, se sumerja en esta invitación que es la PNL, que es una forma por ahí novedosa de entendernos. Y una vez que nosotros entendemos esta dimensión de nosotros mismos y la ponemos en práctica, y la ponemos en práctica no solamente con nosotros, sino con nuestros compañeros, las clases son práctica, venimos a practicar. El material se lo enviamos previamente. Sí, y nosotros lo que vamos a practicar es importante que pase por la experiencia para que quede impresa, ¿sí? En nuestra neurología, en nuestro sistema nervioso, ¿sí? Y no simplemente que sea algo que leímos por ahí y que no, tiene que impactar, si no, no es PNL. Entonces, en el segundo año, quienes quieren dedicarse al coaching, ya sea que no lo quieran profesionalizar, pero quieran saber cómo hacer en pos de otras personas, ¿sí? Eh, bueno, yo cuando me voy a hacer un segundo año, porque ahí vamos a profundizar bien lo que es toda una escuela de psicología, la programación neurolingüística, ¿sí? Aunque algunos todavía por ahí no lo consideran así, es una escuela de psicología de las nuevas ciencias del comportamiento, ¿eh? Y sus técnicas están basadas en la evidencia, ¿m? Entonces, en las comprobaciones como hicimos recién con Victoria. ¿M? Bien, entonces, el coaching es el arte de acompañar a alguien a que por sí mismo, por sus propias soluciones, ¿sí? Encuentre sus propias soluciones con los recursos que tiene. Y si no tiene recursos, que los vaya a buscar. ¿Sí? Entonces es el arte de acompañar a alguien a encontrar por sí mismo sus propias soluciones. El coach no te dice ni el qué ni el cómo, te da, en todo caso te da sugerencias, invita a que vos dinamices todas tus capacidades y que te despiertes a ese potencial y que lo pongas en funcionamiento para lograr aquello que es importante. Por eso es muy importante definir objetivos, ¿eh? Esta es la filosofía del coaching. O sea, yo puedo estar explicándome por qué estoy perdido acá toda mi vida, pero en un momento me tengo que preguntar hacia dónde quiero ir. O sea, bueno, papá fue el que me generó el trauma, mamá me generó el trauma, bueno, fantástico, tengo que ver cómo eso, en todo caso, hacer que eso fluya, cómo transformar esa parte mía, pero también después tengo que direccionar mi energía en torno de. No es lo mismo saber que voy a resolver esto porque ya estoy yendo a un determinado lugar, ¿sí? A resolver algo que por ahí después no le encuentro el para qué o el sentido de la vida. Entonces, el coaching trabaja con la doble motivación, ¿eh? No quiero estar acá, pero quiero estar acá.
Y esto corta mucho los procesos de cambio y de transformación, porque no solamente sana la parte que tengo que sanar, sino que direcciona mi energía en pos de aquello que quiero para mi vida. Y eso es una invitación al adulto que se haga responsable de lo que quiere. Muy bien, hasta acá me extendí unos 5 minutos más, empezamos y 10 creo. Ajá. Es muy resumido, yo le invito a que este, a que si algo despertó en usted, mira, ¿querés leerlo, Flor? Vamos a leerlo. Ujú. No se equivoca el río cuando al encontrar una montaña en su camino, retrocede para seguir avanzando hacia el mar. Se equivoca el agua, que por temor a equivocarse, se estanca y se pudre en la laguna. No se equivoca la semilla cuando muere en el surco para hacerse planta. Se equivoca la que por no morir bajo la tierra renuncia a la vida. No se equivoca el pájaro que ensayando el primer vuelo cae al suelo. Se equivoca aquel que por temor a caerse renuncia a volar por la seguridad del nido. No se equivoca el hombre que ensaya distintos caminos para alcanzar su meta. Se equivoca aquel que por temor a equivocarse nunca acciona. Pienso que se equivocan aquellos que no aceptan que ser hombre es buscarse a sí mismo cada día, sin encontrarse nunca plenamente. Creo que al final del camino, si hubiese un premio, no te premiarán por lo que encuentres, sino por aquello que hayas buscado honestamente. El error más grande lo cometes cuando, por temor a equivocarte, te equivocas dejando de arriesgar en el viaje hacia tus objetivos. No se equivoca el río cuando al encontrar una montaña en su camino, retrocede para seguir avanzando hacia el mar. Se equivoca el agua que por temor a equivocarse se estanca y se pudre en la laguna. Rabindranath Tagore. Muy bien. Estuve en Argentina, en la casa de Victoria Ocampo, hace muchos años, por supuesto. Bueno, muy bien, cerramos las filminas, ahora abrimos el espacio de las preguntas. Espero que se haya entendido, algo que a veces no es tan sencillo de resumir. Hola, ¿qué tal? Hola, hola Perdón, Gastón. no sé si, capaz que había que levantar la mano, pero si puedo dar Eh, una pregunta. Es sí, cortita. En sí, básicamente, bueno, escuché la verdad muy bueno, pero me cuesta llevarlo a un caso práctico, a un ujú, caso, digamos, sí, vamos a practicar sobre eso, sobre, digamos, mejor, alcanzar la excelencia o buscar la excelencia en diferentes puntos de nuestra vida, pero no puedo imaginarme cómo sería un trabajo en concreto. Sí, más o menos puedo explicar ajá. concretamente. Bien, por ejemplo, fíjate que esto, o sea, los modelos es como, en todo caso, son como filtros o coladores a través de los cuales, o espejos a través de los cuales nosotros podemos vernos, ¿no? Entonces, fíjate este modelo que expliqué, uno de los tantos modelos que hay, ¿no? Si, si yo simplemente me recuerdo cómo me quiero ver a mí mismo, cómo me quiero percibir, eh, y qué cosas me estoy diciendo y qué cosas me tendría que decir para percibirme de la manera que me estoy percibiendo. Si me quiero, cómo me estoy imaginando y cómo me quisiera imaginar. Ya simplemente hacer este ejercicio de empezar a verse de una manera diferente, de interpretarse de una manera diferente, de imaginarse de una manera diferente, no te cambia tu vida, sin embargo ya te predispone a que tomes acciones en dirección hacia donde vos querés ir. Entonces digo, bueno, fantástico, yo me quiero ver de una manera potencial, bueno, fantástico, ¿qué tendría que empezar a hacer? ¿Cómo me quiero ver? Esa imagen ya es un marco de referencia muy importante para una persona. Pues vos, fíjate lo que han sido, en todo caso, las imágenes de determinadas deidades en la historia de la religión, porque ya tenés una forma de referenciarte. Si vos tenés una imagen de vos mismo y te reconoces en esa propia deidad, ya tenés una forma de estar midiendo tus acciones. ¿Esto qué voy a hacer?
¿Va a sumar a esta imagen que tengo o me va a alejar de esta imagen que tengo? Esto que me estoy diciendo, me va a ayudar a sentirme por lo menos de una manera emocionalmente más predispuesto que como me estaba diciendo antes. Si yo en la base me estoy diciendo que no soy capaz, que no sirvo, que no valgo, directa o indirectamente, porque a veces estas formas de decirnos no son tan obvias, ya empieza a cambiar mi forma de sentir, porque ya no estás siendo eso que estaba operando en vos, sino que te estás parando en un lugar donde vos estás eligiendo. ¿Eligiendo de dónde? De dónde te estás mirando, de dónde te estás diciendo, de dónde te estás imaginando y por supuesto de dónde estás actuando. A todo esto hay que encontrarle una coherencia. Entonces, cuando vos empezás a entrar en coherencia, entras en hablar, habitar tus circuitos virtuosos y te vas saliendo de tus circuitos viciosos. Entonces, esto es aplicable a cualquier área de tu vida y a cualquier situación. Y te estoy hablando de un modelo, pero te podría estar hablando, por ejemplo, de aprender un modelo que te dice cómo resolver conflictos en nosotros. Ahí en nosotros muchas veces nos encontramos en situaciones donde quiero tal cosa y no quiero tal otra. Quiero y no quiero, quiero y no puedo, puedo y no puedo, puedo y no quiero. ¿No les ha pasado todo el tiempo? Cuando uno se posterga una decisión, hay un pero. Desde la lingüística, cuando hay un pero, hay dos partes de nosotros que no están en armonía, ¿sí? O sea, nosotros, cada vez que nosotros no estamos logrando algo, hay un pero. ¿Sí? Nosotros le damos justamente porque la programación neurolingüística, la parte del lenguaje nos hace ver, digamos, estas cuestiones que se terminan implicando en nuestra biología, ahí empezamos a encontrar peros. ¿Cómo integro eso? Tengo esta parte, tengo esta otra parte. ¿Eh? La programación neurolingüística te hace primero reconocer que así está funcionando vos. Primero, bienvenido. Ya está, porque si empezás a pelear con las partes, ¿cuánta energía se nos va a ir? Nos tenemos que estar tomando muchas veces un ribotril para poder apagar esto. No tengo ningún sponsor de laboratorios. Entonces, muchas veces tengo esta parte que hay partes de nuestra personalidad, ¿m? El cerebro biológico, el cerebro instintivo, que desea cosas que necesita cosas. Pero no todo lo que deseo, ¿sí? Primero que lo necesito. No todo lo que deseo me conviene. Yo quisiera comerme 2 kilos de sándwich de salame de Colonia Carolla, ¿sí? Entonces, no todo lo que quiero. ¿Cómo hago para trabajar sobre esta? ¿Cómo? Hay una parte mía que quiere y otra parte que me está poniendo límites. Y muchas veces estos conflictos no los puedo resolver entre mí mismo. ¿Cómo hago para resolver esto? Primero reconocer que eso está sucediendo en mí. Y saber que cada una de estas partes tiene una razón de ser, que tiene una intención positiva. La programación neurolingüística dice que somos un conjunto de partes y que no todas las partes se llevan bien entre sí. ¿Y quién empieza a poner orden en nosotros mismos? Una persona que primero puede ver estos programas y una persona que sabe qué hacer con estos programas. Entonces, primero reconocer las partes, reconocer las motivaciones, que se empiecen a mirar entre sí y ver cómo pueden convivir. Es un modelo muy poderoso de la programación neurolingüística, integración de partes, por ejemplo. Otro modelo de la programación neurolingüística, que es uno de los primeros modelos, es hacerme preguntas poderosas. O sea, ¿cómo me hago preguntas poderosas? La programación neurolingüística tiene un modelo que tiene, en una frase puede llegar a determinar, ¿sí? 14 objeciones, 14, ¿sí? Discriminar 14 formas de análisis de lo que te estás diciendo. ¿Cómo? Yo me puedo acechar, me puedo cuestionar lo que me estoy diciendo. ¡Wow! Sí, justamente de eso se trata, ¿no? Cuando uno puede empezar como a desafiar aquello que se estaba diciendo. ¿Y quién es ese que se desafía? Empezamos a desarrollar cada vez un cuerpo cada vez más consciente. Y empezamos a poder indagar y empezar a elegir, no, yo esto no me lo digo más, me quiero decir, a partir de ahora me digo esto. Poder legislativo
poder ejecutivo. O sea, yo cada vez voy desarrollando más un poder legislativo que me permite tener un poder ejecutivo y generar mi propio cada vez más gobierno. Comunicación efectiva. ¿Cómo hago para comunicarme efectivamente con otras personas? Es otro modelo de la programación neurolingüística. ¿Sí? ¿Sabes, Sergio? Sí, Carla. Perdón. Sí, Justo, disculpame, ya había visto la mano, no, pero perdón, perdón vos. Justo le iba a decir, cuando empezaste a decir todo esto, la importancia, y me lo anoté, ¿no? Porque me vino a la mente de poner en palabras las cosas, ¿no? Cuando uno puede ponerlas en palabras, yo siempre digo que ya medio camino está recorrido, eh, porque sí, el poder hablarlo, el poder sacarlo y no sí, solo tenerlo adentro, yo siempre digo, cuando uno puede, eh, cua- cuando uno va a estudiar, si uno lo lee mirando nada sí, más, estás sí, reteniendo con la mirada. sí, Cuando uno estudia leyendo, pero en voz alta, no solo lo está mirando, sino que lo está sí. sacando por la voz y entra por los ojos, por los oídos. Entonces, y acá es igual, ¿no? Digo, me Pero vino ahí, ese ahí ejemplo. está. Eso, mira, Carla, pero una imagen vale más que 1000 palabras, ¿viste esa Sí, frase? sí, Si yo muchas veces, yo estoy trabajando con un niño, ¿no? Y que no tiene muchas palabras, y es muy, a veces es muy arduo ponerle palabras a las situaciones, pero yo ya puedo, la PNL tiene un modelo que se llama Switch, cambiar una imagen sí, por sí, otra. Si vos simplemente empezás a cambiar una imagen que te das cuenta que la tenés, soy verde, ahora soy blanca. ¿Me sí, predispone diferente? ¿Sí? totalmente. Entonces, porque vos, porque ya tenés la base de a veces por ahí ni siquiera podés traer una imagen, pero trabajás con colores. Ahora me siento gris oscuro plomizo, ¿sí? Sí, Y me quiero cambiar por un verde agua, o un verde, o un azul, o un celeste. Ya por el solo hecho de ponerme en de cambiar, ya me estoy predisponiendo de una manera diferente. No, no cambia tu vida, pero ya vos mismo te estás generando estados. Ahora, obviamente, eso después lo tenés que llevar a acciones concretas, ¿entendés? O sea, exacto, yo estoy gordo, me imagino estoy flaco, y bueno, sí, está bien. Después lo tengo que dar coherencia con hacer una buena dieta y hacer ejercicio, ¿está bien? Pero ya por lo menos me estoy ayudando desde todos los procesos que se dan a nivel cognitivo. ¿M? Está muy bien lo que buenísimo. estás diciendo. Gracias, Sergio. Gracias a vos por tu aporte. Sergio, Sí, a ver, ¿me escuchás? sí. Bueno, A hago ver, una reflexión. Siento que la PNL nos va a interpelar permanentemente, nos va a ayudar a identificar emociones y a actuar con coherencia con el pensar, el sentir y el hacer. Eso me encanta. Quiero preguntarte cómo es la cursada. sí, ahora te explico. No sé si te respondí a Gastón, si está bien con lo que te dije, Gastón. Sí, Sí, muy bien, muy claro. bien. Perfecto. Sí, igual esto lo podemos ampliar. A veces en el contexto de una charla por ahí no nos da mucho el tiempo, pero yo con gusto, si tenés alguna duda, te respondo. No, La cursada, Flor, ¿me acompañás en esto? Sí. Bueno, les cuento un poquito sobre la cursada. Cursamos una vez por semana, tenemos una clase vivencial por Zoom, una clase de 2 horas y media, tienen turno mañana o turno tarde para elegir. Si algún día no pueden venir en su turno, también pueden ir al otro, porque las clases se editan en simultáneo, de forma sincrónica en ambos turnos. Y además nosotros les enviamos antes de la clase material pregrabado que ustedes miran en videos y también les mandamos textos en PDFs, en manuales, para que ustedes vengan a la clase a practicar y a entrenar eso que fue eh, visto en los videos. O sea, la teoría está en los videos, las demostraciones de los modelos están en los videos explicadas, y ustedes vienen a la clase a practicarlos, a llevarlos a la experiencia. ¿Y hay clases presenciales? En la ciudad de Mar del Plata tenemos un nodo presencial. Para quienes están en Mar del ¿Cuándo? Plata, bueno, ¿En qué días? los días jueves comienza este año, no sé en el nodo presencial, nosotros estamos en el nodo online, pero Presencial, buenas noches, María Fernanda, aquí también de la escuela online, y en presenciales los martes, cualquier cosa nos escriben al WhatsApp de la escuela y Chao, les Gastón. pasamos la información. Perfecto, gracias.
Ujú. Gracias, Susana. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta? Melina, Melina. A ver, Melina. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Me quedó una duda con respecto al programa. Quería saber si todo este programa durante todo el año se ve solo PNL, pero o también se ve PNL orientado al coaching. muy buena pregunta. Ya desde el principio, principalmente van a ver PNL, pero ya van a tener algunas herramientas del coaching a lo largo de los 10 primeros meses. El enfoque es desde el coaching. Ustedes saben que, como dijo Sergio, el coaching es una herramienta orientada a objetivos. Y todo lo que Ujú. hacemos en la PNL tiene un objetivo. Yo quiero resolver este conflicto interno conmigo mismo. O sea, ¿a dónde quiero ir? Quiero buscar mi paz interior. Entonces ya enmarcamos las herramientas de la PNL en el marco del coaching. Estado actual, estado deseado. Y ya desde el Bien, principio van a ver algunas herramientas. ok. Y ya vas trabajando desde el principio con tus compañeros, o sea, en un ámbito cuidado, porque una de las cosas que le interesa a la programación neurolingüística y que enseñamos es eh, cuidar el vínculo, generar vínculo. Una cosa es relacionarse y otra cosa es vincularse. Cuando uno se vincula, se abre emocionalmente. Cuando uno se abre emocionalmente, muchas veces, cuando todavía no tenemos el adulto suficientemente fuerte, nos sentimos vulnerables, ¿no? Pero vamos con ese cuidado, ¿sí? Al trabajo, porque esa es la melodía sobre la cual trabaja la programación neurolingüística. O sea, yo puedo hacerte un montón de preguntas, pero esas preguntas terminan siendo como un interrogatorio. Y la idea es que uno entre con mucho cuidado al espacio del otro, o sea, que justamente que el otro se abra, ¿sí? Flor tiene una frase Claro. para eso. Al eh, alma del otro se entra descalzo. ¿Para qué? Para no dejar huellas. Tenemos mucho respeto por el mapa del otro y eso es algo que es muy, muy importante para nosotros Ujú. en esta escuela. entonces, desde un principio vamos practicando, estamos de un lado y del otro del mostrador. Y de un tercer lado, estamos de observador, estamos de cliente y estamos de coach. Y ya cuando estamos en segundo año, eh, bueno, ya estamos con todas las clases de entrenamiento de coaching, con todo ese saber que ya acumulamos durante el primer año. Durante el primer año también tenemos 4 clases adicionales creo que lo mencionaste, De integración de técnica. de integración de técnicas, o sea, Al, donde vamos aprendiendo, bueno, este ladrillito del Rusty es este modelo, este ladrillito del Rusty. Bueno, fíjate que puedes hacer casitas, puedes hacer edificios, puedes hacer naves espaciales, pero son los modelos, después tienen como una forma muy artística de llevarlos a la práctica, es muy creativo eso en la programación neurolingüística, ¿no? Gracias. Gracias a vos por tu pregunta. Bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, y esto está todo avalado, tiene 3 avales. Yo soy miembro del nodo central de la red latinoamericana de PNL. Tenemos el aval de la red, tenemos el aval de la AEAPRO, eso es de esta asociación europea que nos avala en Europa y en Estados Unidos. Y también de la Universidad Tecnológica tenemos una constancia universitaria. De hecho, hay una certificación para que quieren certificar, donde tienen el certificado que está emitido por la Universidad Tecnológica Nacional, la Secretaría de Extensión Universitaria del Nodo de Mar del Plata, donde nosotros tuvimos nuestros primeros orígenes, ¿no? Así es. El asunto es que esto tiene que ser útil y que lo tiene que llevar a la vida. Es eso. De eso se trata la PNL y en eso estamos comprometidos nosotros. Ujú. Bueno, muy bien. Cualquier pregunta, se comunican con María Fernanda. Muchas gracias, María Fernanda, por acompañarnos. Marisa, gracias por también acompañarnos.
Florencia, por supuesto, y había alguien más que ahora no la veo, pero que estuvo también acompañándonos Estuvo desde la Fabiana, escuela. sí. Fabiana Musina. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, quedamos a Gracias a todos. para su Gracias a vos. Muchísimas gracias. Pregúntenos todo lo necesario, escríbanos por las redes o al WhatsApp de la escuela y en toda su disposición. Aquí estamos. Gracias. Gracias, Gracias. gracias a ustedes. Gracias por todo. Un placer escucharlos. Gracias. Gracias.